Marimari Pupeñi, Pulamien. em, Hoy, 23 de abril de 2024, es un día muy especial porque en Argentina tenemos una inmensa movilización popular en defensa de la universidad pública, libre, laica y gratuita, en defensa también del sistema científico argentino. Muchos de nosotros, nosotras, quienes estamos participando de este ciclo, somos investigadores que participamos, somos parte del sistema científico público argentino y marchamos en defensa de esta soberanía de la investigación que nos permite construir conocimiento crítico para luego hacer las transferencias necesarias a nuestra sociedad. Así que ese es el marco que yo quería en principio poner para nuestro ciclo de charlas que no nos es ajeno, ¿no es cierto? Bien, hoy estamos con muchísima alegría inaugurando la segunda jornada de este ciclo de conferencias, el ASMAPU, prácticas sociales y poéticas en la reinvención de las identidades culturales mapuche. Este ciclo, organizado por la Universidad de Jena, de Alemania, la Universidad Nacional de la Patagonia y la Universidad Nacional de Río Negro, todos sistemas públicos de educación, como bien pueden apreciar. Así que bueno, para mí y para todo el equipo es una alegría recibir a nuestra querida Lamien Anaí Mariloam, que va a dar su charla Identidad Cultural Mapuche, Arco de Reinvenciones y Restitución Sonora. La profesora y doctora Claudia Hama Smith va a hacer la presentación. Ahí le cedo la palabra a Claudia. Es con muchísimo orgullo y placer que les presento hoy a la muy querida Anaí Mariloam, quien coorganiza este ciclo de conferencias desde la Universidad Nacional de Río Negro. Anaí, creo que todo el mundo lo sabe, es musicóloga y cantora mapuche, a la vez una gran artista internacionalmente reconocida e importante etnóloga musical que a través de sus trabajos científicos y sus cantos e intervenciones poéticas contribuyen a la recuperación sonora del ASMAPU y de la memoria del pueblo mapuche. Dice Anaí Mariloam en su página web: escribo y compongo cantos en mapuzungún, el idioma del pueblo mapuche. Realizo mis composiciones con la convicción de contribuir al futuro del pueblo al que pertenezco. Forma de decir que complementa al habla, canto a las mujeres, a las abuelas y al territorio mapuche que seguimos habitando. Y en un artículo con el que contribuyó a la colección Patagonia Literaria que edito, dice con respecto al ul o canto: el canto del pueblo mapuche denominado ul es un medio de expresión humana enlazado con el sonido de todos los neurones, poderes o energías de la comprensión del mundo mapuche que se hacen presentes, además de en la música, en la lírica, en el cuerpo y por ende en el universo. Inserto en una lógica decolonial, el ul no se percibe en soledad, sino que corresponde a la concepción colectiva del canto. Cantar es una forma de construir memoria que actualiza formas comunitarias de transmisión y conocimiento. Hasta ahora editó 4 álbumes: Kisulelain, No estamos solas, Amolepe Tain Pum, Que siga nuestro baile, Manque Benui, Amiga del Cóndor y Futraque Cheyem Somo, Ancestras. En este momento se estrena en redes su 5º álbum íntegramente dedicado a la defensa del agua. Anaí brindó muchísimos conciertos en Argentina, Chile, Alemania, España y Holanda, y participó de festivales en Cuba, Perú, Chile, Estados Unidos. En el ámbito audiovisual dirigió el etnodocumental Cantos de la Memoria, Cantos con Sentido,
y aportó música original para las microficciones Mapuzungún, El Hablo de la Tierra, los documentales Pupila de Mujer, Manquelinui y Wampo. También hizo la música para el largometraje de ficción Cuentos de la Tierra, película de 2023 dirigida por Pablo Nicensson, otro de nuestros invitados para este ciclo de conferencias, quien estará con nosotros el 18 de junio. En este momento, Mariluán está elaborando un documental que dará cierre a todas las actividades del Centro María Sibylla Merian Carrasco Sur y que será presentado en Guadalajara, México, en noviembre de 2024. Este documental, que lleva el nombre de Territorios del Canto de Resistencia, estará protagonizado por 10 cantoras de diversos países de América, cuya particularidad es la resistencia desde el arte a la violencia clasista, ambiental, de género y sobre todo racista, dirigida contra identidades étnicas como las indígenas de América Latina. Mariluán se entiende como militante para la restitución sonora del patrimonio mapuche, es decir, de las lenguas, también instrumentos que se quitaron a su pueblo y que hoy son parte de museos o colecciones privadas en todo el mundo. Todo en la forma de autoconcebirse y de conceptualizar el arte en Anaí Mariluán se mueve entre la arqueología del pasado y la militancia presente por un futuro mejor, a través de la belleza y ternura en una lucha para la descolonización de nuestras maneras de pensar, escuchar, ver y ser o estar en el mundo. Desde su trabajo etnológico y su arte audiovisual basado en el asmapu, el orden, la armonía, la belleza de la tierra, performa una idea de la comunidad, del ser juntos y del equilibrio físico-espiritual que ofrece posibilidades de afrontar las crisis individuales y colectivas, políticas y ambientales. Quiero cerrar esta presentación destacando una de las últimas producciones de Anaí Mariluán, su primer libro de poemas que salió hace unos meses. Con el nombre de Flor Amiga de 10 Guanacos, este libro deletrea su apellido, Mariluán 10 Guanacos, y traduce, tal como sus cantos, la mapu y la vida desde la idea de una necesaria inclusión. Sus palabras poemas curan, describen el no desierto y dan resonancia a los sonidos que nos rodean y atraviesan. Cierro ahora definitivamente con una cita de la poeta Liliana Ancalao que dice, con respecto al libro, 10 guanacos nos miran desde sus profundos ojos. Esperan en las laderas de un cerro que nos acerquemos, que entendamos su idioma, que vayamos recuperando memoria. El Mapudungún, el habla de la tierra, canta, danza y se baña en la cascada transparente de la voz de Anaí y acaricia esa herida que supura y que ellos, los otros, se niegan a curar. Hoy Anaí nos hablará de identidad cultural mapuche, arco de reinvenciones y restitución sonora, dedicándose más a su lado científico de etnóloga, su restitución sonora desde allí. Y bueno, Anaí, ¿qué voy a decir? Súper agradecida. Muchas gracias por tu participación. Bueno, Mari, saludo a todas las personas que acompañan esta conferencia y quiero dedicarla a un día como el que estamos atravesando hoy, un día por la defensa de la universidad pública. En Argentina hoy marcharemos con un libro en alto, valorizando que estos espacios, la universidad pública, permite conocer las consecuencias de políticas que desfavorecen los accesos a la educación de todos por igual, ¿no?
Así que de esta manera empiezo. Quiero agradecer las palabras de Claudia, de Jorge también, em, y contarles que este ciclo abarca el arco entre las prácticas sociales y las poéticas que intervienen en las identidades culturales, de manera que yo me voy a referir a lo que tiene que ver con el espectro sonoro del pueblo al que pertenezco. Entonces voy a compartirles una pantalla. La charla se denomina Identidad Cultural Mapuche, Arco de Reinvenciones y Restitución Sonora. Como ustedes saben, estas prácticas tienen por característica un dinamismo y una transformación propia de las culturas vivas, en este caso de las del pueblo al que pertenecemos, el pueblo mapuche. Y mi interés se focaliza en el contexto que rodea a todas las manifestaciones sonoras, aún en la latencia de la palabra escrita, como pueden ser crónicas, diarios de viaje, memorias sociales, hasta legado de las agencias que estatizan las informaciones de los pueblos. Por lo tanto, también me es de gran importancia el patrimonio sonoro que albergan los museos y las colecciones privadas, y la función que cumplen esos objetos dentro de los guiones institucionales, así como las menciones literarias que dan respiro y la oportunidad que nos brinda un arco de reinvenciones, ¿no? Es el caso de la poesía, es el caso de la narrativa. Eh, entonces yo me voy a focalizar para esta conferencia en la presencia del cultrum, ¿sí? Es decir, del tambor emblema de la nación mapuche. Los instrumentos musicales no tienen una denominación como tal, como instrumentos musicales en la lengua, en el mapuzungún. Más bien, la palabra ayecán es lo más cercano a una definición de práctica sonora que no se asume como estrictamente musical en términos occidentales, ¿no? A sus oficiantes, ¿no? Por ende, no se les denomina músicos, sino que se les denomina ayecafe. Tanto así, el panteón de los artefactos mapuches, que se valen del sonido, pertenecen a la vigencia de un mundo oralista, ¿no? Esta característica del mundo oralista pertenece a Héctor Painequeo. Y nuestros artefactos sonoros tienen nombres propios. Entonces, cultrum, también seguramente ustedes habrán oído hablar de la pifilca, el pilolo, la yuchuca, ñorquín, que conforman el grupo de los aerófonos, de los vientos, cascahuilia, trompe, guazá, para el caso de los idiófonos, y quinculcahue, colo o arco musical, que es un artefacto compartido con otros pueblos de la región y se clasifica como un cordófono, bajo el orden siempre de la clasificación universalizada de instrumentos musicales que funcionalizaron Hornbostel y Sachs a partir de 1914. En los estudios sobre la organología nacional, les quiero contar a quienes acompañan que nosotros vivimos del lado del pueblo que quedó restringido al Estado-Nación argentino. En los estudios sobre organología de este país, el estudio y la clasificación de los instrumentos fueron catalogados particularmente como instrumentos musicales argentinos, ¿no? Esa fue una definición de Pérez Bugallo, un investigador. También fueron catalogados o clasificados como instrumentos etnográficos, y estas deducciones fueron hechas por Ruiz, por Bugallo mismo más adelante, por Goyena, por Yolanda Bello, y también como instrumentos musicales aborígenes, ¿no? Más antigua esa denominación que le perteneció a Carlos Vega. Estas son clasificaciones que han hecho otros, ¿no? Esto me es importante decirlo. Todas las formas del orden denominativo o clasificatorio son desconocidas para el pueblo mapuche, que sigue identificando o haciendo uso de estos artefactos
que seguimos en nuestras prácticas cotidianas y ceremoniales, también populares, y los reconocemos por su nombre y función. Ustedes saben que genocidio mediante esa circunstancia sedimentó discursos nacionalistas que pusieron los saberes del pueblo mapuche en general, de todos los pueblos originarios, en un lugar estático, ¿no? Entonces, lo que nosotros conocemos popularmente en nuestro territorio por Cultrún, lo vamos a ver en la bibliografía siempre asociado a la presencia de una machi, ¿no? De una autoridad espiritual. Históricamente, por ejemplo, Faron ubica al Cultrún con las personas que sanan, ¿no? Grebe más adelante define el Cultrún como una representación de un microcosmos simbólico y recrea la pieza en sí misma como un objeto símbolo. Si bien la concepción implica una interpretación amplia, ella lo asocia solo a la figura de la machi, ¿no? Así como vemos en esta foto de la colección de Edward Boni. Es decir, circunscribe la presencia de Kultrún solamente en su función relacionada al chamanismo. Esta autora, Grebe, menciona a los estudiosos de la antropología que hicieron hincapié en interpretaciones culturales como en aspectos musicológicos, y su tarea etnográfica, su tarea antropológica, se desarrolló entre 1967 y 1972 en lo que hoy es Chile. Muchos años antes, de este lado de la cordillera, Berta Kessler había documentado relatos, ¿no? Entonces, de la Gran Machi, la peste negra, la venganza de la tribu, es un Nutram relatado por el llamado cacique Pafiam. Se desprende de que en los tiempos en que la alfalfa crecía salvaje, miren qué hermosa imagen, la Machi era asociada a brujerías, ¿no? Orgullosa y erguida, relata el cacique, se mantenía la gran bruja poderosa, la Machi, que sabía arrebatar a seres vivos y almas de los muertos. Miembros de otras tribus se agregaron y todos comenzaron a bailar alrededor del fuego, batiendo su kulchum. En este relato está escrito kulchum con C-H-R-U-M, kulchum, ¿no? Es decir, esta cita a mí me parece interesante porque ubica el instrumento en manos de muchos y no en manos de la machi, que en este relato resulta perseguida, ¿no? En 2010, Belisario Pitriqueo explica todos los significados que tiene el parche del Cultrún, ¿no? Los significados del cielo están en la tierra, dice Belisario en el libro Huenuleufu. En el Cultrún, dice él, está marcado el Melihuichan Mapú, los puntos cardinales. Este texto valoriza la observación del cielo en distintas épocas, es decir, no siempre el cielo es igual. Fíjense que ahí empiezan a alimentarse entonces por medio de relatos, digamos, de saberes que para nosotros son valiosísimos porque son de pueblo adentro, ¿no? Que no necesitan una estricta catalogación. Lucerina Cañumil le explica al investigador Casamiquela que las líneas que atraviesan el parche para ella son el arco iris de tormenta. Es decir, siempre hay una réplica del cielo en él y siempre hay una valoración distinta de esas informaciones de acuerdo a los territorios. Bueno, el Kultrum también es conocido como rally, ¿no? Tiene muchas formas de escribirse porque, como ustedes saben, los grafemarios para el pueblo mapuche han sido diversos y en la actualidad conviven muchos, que también se lo conoce como rally. El libro, El cautiverio feliz, explica y explicita que lo toca un músico, ¿no? Le atribuye su función a una persona que denomina músico. La observación entonces lo sitúa como instrumento jefe, pues a él todos siguen. En la música mapuche del lago Maihue de Jaime Hernández Ojeda, se observa que no es exclusivo de él o la machi. Más adelante, Héctor Fuensalida lo sitúa como un instrumento mágico ritual asociado a la machi en un estudio publicado en el 99, pero sin embargo,
son muchas las fotografías tomadas en la actualidad que muestran al instrumento en otros ámbitos. Así, entonces, empieza nuestro arco de posibilidades que da la historia y las luchas por las reivindicaciones indígenas toman a este instrumento como emblema. Aquí entonces les paso a mostrar, son fotografías de Prieto y también del diario Río Negro. Les quiero contar que yo vivo en esa provincia, en la ciudad de Bariloche. Estas son tomadas del otro lado de la cordillera, son fotografías de Leiva. Allí entonces se observa como la presencia multitudinaria y numerosa también en relación a las piezas de Kultrún. Estas son fotografías de Zamora en distintas marchas por reivindicaciones. Bueno, la ciudad en donde nosotros vivimos tiene carácter intercultural, ¿no? Tiene un museo denominado Museo de la Patagonia que depende de parques nacionales. Los instrumentos musicales que forman parte de esa reserva técnica tienen una clasificación organológica, es decir, del estudio de los instrumentos, realizada por convenio interinstitucional del año 1987, en donde el Instituto Carlos Vegas hizo un relevamiento de los instrumentos musicales de los museos en 4 países, ¿no? Estas piezas, entonces, que ya estaban catalogadas dentro del museo, fueron recatalogadas. El proyecto se llamó, acá lo tengo anotado, Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Cultura del Área Austral. Lo financió la OEA, y el fichaje que hace referencia lo que está ahí mostrando se realizó en el marco de programas de relevamiento de instrumentos musicales en los museos, ¿no? En relación a nuestro Kultrún, las fichas de ese programa, del programa de la OEA, lo representan de a par, ¿no? Hay una ficha y esa ficha contiene a dos Kultrunes. Digo Kultrunes, cuando digo Kultrunes estoy castellanizando, ¿sí? La E y S pertenece a la pluralización. Pero entonces son 2 Kultrun. Y están identificados con el número 780 y allí se lo describe como un tamboril pampa. Está expuesto en la vitrina del pueblo mapuche y tiene un origen impreciso. Las 2 piezas está expuesta solamente una y tienen un origen impreciso dado el itinerario como coleccionista de su colector, ¿no? Allí la ficha técnica, que es la información que se reserva al museo para sí, dice que es un membranófono de golpe directo, semiesférico, independiente, y le da el número 211.11. Cuando vemos estos números, aludimos a la clasificación organológica que hicieron Hornbostel y Sachs. Continúa, dice, plato de medida ovalada, de base irregular, parche antiguo, color castaño oscuro, sin dibujos visibles. Ataduras de cuero crudo, completadas con hilos y sal, madera blanda, clara, sin objetos en su interior. La información técnica no es demasiado larga, pero en la sala está ubicado en la vitrina que pertenece a Pueblo Mapuche. Y dice allí, la cartelería de la vitrina. Para la confección de la caja de resonancia del Kultrún se utiliza tradicionalmente la madera del canelo o el laurel, árboles sagrados para los mapuche. La descripción apunta a eso, pero el Kultrún expuesto está hecho de pino, ¿sí? El parche puede ser de cuero de guanaco u oveja. La machi, dicen, le mete su canto en el Kultrún, cantado hacia el interior de la caja, antes de tensar el parche para dejar parte de su alma en él. Introduce además adentro pequeños objetos sagrados como piedras, plumas, hierbas medicinales que al sacudirlo suena como si se tratara de una sonaja. Esto es interesante porque ellos presentan al Kultrún asociado a la machi, pero en el momento del montaje de esta muestra se supone o se dijo
que no había machis de este lado del territorio, ¿no? Entonces, también notamos que al momento de la confección de esta cartelería, la redacción hace uso de un nuevo grafemario o formas de presentar al pueblo mapuche que se caracteriza con la presencia de la letra K, ¿no? Se puede encontrar cultrún escrito con K o con C. Con acento, sin acento o con la CH, como antes les dije, que constaba escrito en una de las crónicas. El donante de este cultrún es Amadeo Artayeta, ¿sí? Que fue el donante y el pionero que dio origen al museo y lo fundó y lo presidió buena parte de su vida. Entonces, ese par de cultrunes hemos reparado en sus condiciones de manutención y condiciones físicas. Pero entonces uno que lo visitó y lo asistió se pregunta, ¿cómo suena? ¿No? ¿Cómo suena este cultrún después de tanto tiempo detrás de estas vitrinas? Y entonces fue allí que nosotros solicitamos em, grabar, grabarlo, ¿no? Queremos tomar una muestra sonora de este cultrún. Em, el conocimiento de las lenguas, de nuestra lengua, sobre todo, está escasamente presentado en los museos, a pesar de ser un lugar completamente idóneo, ¿no? Para la comunicación de la ciencia. Hay una disputa por la actualización de guiones que incorporen actualización científica. eh, Qué valioso sería el aporte de lingüistas, ¿no? Tanto como la ampliación de redes de agentes entre los cuales nos encontramos nosotros. ¿Por qué están ausentes las agencias indígenas, ¿no? ¿Por qué nosotros no estamos consultados? Sería como de mucho, mucho más valor, ¿no? Bueno, cuando nosotros tomamos ese pedido de grabación, estábamos trabajando bajo un grupo de trabajo y un proyecto de digitalización de las piezas del Museo de la Patagonia, que tuvo la oportunidad de concretar digitalizaciones de esos objetos, entre esos este cultrún, ¿no? Por eso allí lo ven junto a un parámetro de colores, eh, y bajo entonces el acompañamiento del personal del museo y los cientistas, la pieza fue retirada de la vitrina de la exposición permanente y la trasladamos a un sitio de oficinas donde estaba montado un laboratorio de fotografía, y con la tecnología que estaba ahí dispuesta, fotografiamos esta pieza que es la 780 con su par. Em, digamos, el proyecto buscaba mostrar al cultrún en su integridad, ¿no? Entonces los especialistas de las fotografías prestaron allí atención a rotarlo en el sentido cosmovisional que tiene el pueblo mapuche. Y esta decisión respondió a la consulta que se me hizo a mí como miembro también del pueblo mapuche y también parte de los proyectos de investigación que en ese momento integraba. Este pequeño gesto es casi imperceptible, ¿no? Pero dota de sentido de pertenencia a la yecán, al instrumento, en tanto las rondas ceremoniales del pueblo mapuche tradicionalmente giran contra las agujas del reloj, ¿no? Es decir, hacia la derecha. Entonces, en esa oportunidad fue que se me ocurrió y propuse la oportunidad de grabar al cultrún. Entonces, para que esta digitalización sumara el audio, acerqué al museo una trampa sonora, como la que están viendo allí. Son 5 paneles acústicos cuadrados, dispuestos en forma de caja, y una grabadora portátil con micrófonos de tipo condenser, ¿no? Y entonces allí le capturamos su sonido, tocando un ritmo tradicional con el que se acompañó la digitalización final. Entonces así la captura en imagen de 3D del instrumento lo mostraba en su giro contrarreloj y con la muestra de su sonoridad propia. Este trabajo fue parte del proyecto de Al Viento, una exposición itinerante sobre lenguas fuego patagónicas que durante julio estará expuesta en la sala Chonex del museo. Entonces ahora sí paso a mostrarles el video. Es muy cortito. Un segundo, un segundo.
En lo que respecta a la información que se le agrega, entonces le sumamos el cultrún, como ustedes leyeron, es el instrumento emblema de la cultura mapuche, presente en su bandera la huenufoye, y en sus partes se representan con distintos pigmentos y tintas motivos de lugares, árboles y cielos que le dan la representación del mundo. Esta información complementaria que nosotros hicimos para el proyecto no forma parte del catálogo del museo, ¿no? Museos y exposiciones son actualmente concebidas como medios de comunicación que permiten la inmersión y el abordaje multisensorial, dice una de las investigadoras del equipo, Murrielo. Y en este sentido, la tarea del proyecto de esta digitalización, como la derivación de sus logros a otras áreas de comunicación de la ciencia, para nosotros resulta un ámbito intercultural propicio para dialogar con esos acervos sonoros, ¿no? Pero las políticas académicas también entran en diálogo con cierta utopía en el carácter intercultural, aunque en palabras de quien es mi directora, Claudia Briones, lo característico de las legislaciones es que la incorporan de una manera subordinada y transitoria, ¿no? O sea, todo lo que podamos afectar, todo lo que podamos herirnos y poder posibilitar, tiene una demarcación en el tiempo y no es permanente como estas muestras que enfatizan los discursos del siglo XIX y XX. La forma entonces que indirectamente construyen estatalidad los museos se manifiesta en muchas direcciones. En este caso, el museo responde a consignas nacionalistas, como le decía, como también en las dificultades de acceso que plantean sus archivos históricos, ¿no? La información contextual de los instrumentos, eh, así como los lugares de extracción, es limitada. No sabemos de dónde vinieron, no sabemos a quién pertenecieron, y más bien parece corresponderse al objetivo de compilar, ilustrar o coleccionar objetos, a dejar que ese objeto hable por sus datos técnicos. En este punto, sobre todo, se observan vacíos informativos, aunque lo omitido representa de esta manera la evidencia de una historicidad excluida, ¿no? No hay información sobre el objeto, sino cómo ese objeto contribuye a fortalecer el discurso del museo. Por otro lado, el sentido de la memoria que se proyecta institucionalmente tiene doble interpretación. Por un lado, fortaleciendo el discurso nacionalista que consolida a las naciones indígenas como extintas o como chilenas, ¿no? Y una interrupción de los datos técnicos que corroboran el saqueo, porque muy probablemente muchas de las piezas que estén allí correspondan a enterratorios, ¿no? O a formas de dudosa procedencia. Allí me es importante recuperar la noción de cosificación que Segato plantea en el 2020 como un indicador de encarcelamiento de los objetos y de los sonidos. Sin embargo, la discontinuidad permite abordar objeto y documentación como un campo para entender la etnografía de los fragmentos, dice Ana Ramos, ¿no? Probablemente encapsular el tiempo en los rastros de cultura material contribuya a fortalecer la perspectiva de memorias desde agencias estatales en pugna con la memoria fragmentada que emana de esas piezas, ¿no? De esos archivos. Bueno, hasta aquí la función que cumplen los instrumentos musicales en distintas colecciones y museos, no solamente en el Museo de la Patagonia, responde siempre a categorías clasificatorias e ilustrativas que siguen ubicándonos en el pasado y aprisionando ese pasado como un indicador de autenticidad, ¿no? Lo que está allí es la verdad absoluta en pugna con lo que nosotros vivenciamos a diario, que es que la identidad está en constante transformación. Por supuesto, las omisiones hacia las cuales se aluden no dejan de estar visiblemente expuestas tanto en la narrativa como en el acervo mencionado, ¿no? A estas revinculaciones, a devolverle el sonido al cultrún, a tratarlo de esa manera afectiva,
a esas revinculaciones afectivas y de instrumentos y de archivos sonoros históricos con sus comunidades de origen, le llamamos restitución sonora, ¿no? Es ese arco de posibilidad, ese arco de abrazo, ¿no? Es un arco flexible en tanto posibilidad de restituir y de restituirnos a nosotros mismos, ¿no? Con la justicia de que esos sonidos vuelvan a nuestras memorias. Y como se pregunta Viviana Gillet en su poema Che y Meleimun, ¿y cuántas restituciones más habrá que restaurar todavía, ¿no? Quizás también sueña Liliana Ancalao con que su hermana pintará un cultrún en el aire con la sangre y remata el Icura Echihuailá, cuando relata su presencia en el Guillatún, dice: a eso de las 4 de la tarde se producía un misterioso movimiento. Un hombre o una mujer se instalaba en un huancú, asiento, y posaba su cultrún sobre la tierra y, preunido de 2 baquetas, lanzaba al aire sus primeros sones de llamadas de choique o bailarines, ¿no? Entonces, Amulepe Taimpurún, que siga nuestro baile. La línea de tiempo y los itinerarios que recorren los instrumentos musicales, por ejemplo, del Museo de la Patagonia, doctor Francisco Pascasio Moreno, que depende de Parques Nacionales, revelan datos agenciados que dinamizan y a la vez los estatizan como información, como objetos. El trabajo, por medio de sus reservas técnicas, permite reflexionar acerca del trayecto y la función que cumplen los artefactos sonoros mapuche, según se han institucionalizado, recatalogado y puestos en exposición históricamente. El tratamiento del fichaje evidencia las formas en que se ha ido aumentando el panteón de objetos, pero presentan elipsis, ¿no? Como decía, vacíos de información en sus marcos de procedencia. Por otro lado, las descripciones que los ponen en valor de las vitrinas no admiten información actualizada que nos involucren, por lo cual no existe tampoco una coherencia en el grafemario del Mapuzungún elegido o citado. El pueblo mapuche, para el caso particular, sigue siendo presentado por fragmentos también en materia sonora. El trabajo de archivo, tanto como el de operar con estas informaciones técnicas, se observa un relato que va en una misma dirección, ¿no? Como un relato único que refuerza la soberanía de los museos y cómo ellos construyen una memoria que no es exactamente la memoria que nosotros buscamos restituir. Las agencias indígenas tenemos poca o nula incidencia en relación a las pertenencias institucionales jerárquicas de las que los instrumentos penden, ¿no? Siguen ahí, siguen presos, siguen silentes, y sin embargo, sigue siendo posible una recuperación en materia sonora. En cuanto a la catalogación por parte de profesionales de la musicología, pero también cuando nosotros accedemos a esos roles, ¿no? Así, este trabajo de darle sonido a un cultrum busca sumar datos sonoros a la reserva, ¿no? Y no saben qué lindo que fue escuchar a un instrumento en forma, a pesar del tiempo que lleva quieto, ¿no? Eh, este, este acto valoriza las articulaciones con el proyecto de digitalización, pero también reflexiona en acción, ¿no? Em, por ser investigadora, por ser indígena, por ser mapuche, ¿no? Y también por esa manía de problematizar los discursos de estatalidad de los patrimonios mapuche, tanto en Bariloche como en distintas regiones que tengan nuestros objetos. Así que allí les compartí entonces lo que nosotros decimos restitución sonora, sería como un acto de justicia, ¿no? Una justa revinculación con objetos que nos pertenecen, que debieran estar junto a su dueño, a su dueña, que debieran estar reposando, deshaciéndose o alimentando la tierra y sin embargo están ahí.
encontrarnos y proporcionarle su sonido es un acto afectivo, pero no deja de brindar información, no deja de favorecer la emergencia de saberes y también cuestionar las propiedades privadas. Hasta ahí entonces, creo que somos 45 preguntas estarán por allí. Seguramente habrá muchas preguntas, comentarios adicionales, así que anímense, por favor. Allí, Claudia, voy viendo los mensajes, Claudia Nigro y Claudio Prieto. Muchísimas gracias. Chaltumay. Chaltumay, a Claudia y Claudio, Cristina Limpichún también, agradece. Aquellos que tengan oportunidad de leer cómo nos escribimos en Mapuzungún, también es una belleza, ¿no? Es una posibilidad de valorar las flores de todos los colores, todas las lenguas son preciosas y cuánto más alimentan nuestro espectro para poder comunicarnos. También hay registros antiguos de Kawin Kurá, del lado del pueblo. Sí, sí, Cristina, hay muchísimos registros sonoros. em, Muchos de los cuales todavía no están institucionalizados porque pertenecen a antropólogos, a lingüistas, que han hecho sus tareas de campo y que esas cintas tienen entonces eh, un doble debate, ¿no? Si al trabajar dentro de las ciencias deben restituirse o deben resguardarse, en tanto fue información que fue brindada de manera personal, pero la gran pregunta es, nosotros necesitamos de esos sonidos, ¿no? Nosotros necesitamos conocer el sonido de, de todos los cultrunes, ¿no? Los necesitamos realmente. Laura Luminé saluda, Carlos Godoy también, desde Melipal, desde Mendoza, se han encontrado registros de instrumentos de cerámica. Eh, de instrumentos de cerámica, instrumentos como instrumentos no históricos, pero sí se están fabricando en la actualidad. Cultrunes de cerámica, también los cachos de la punta de las truchucas, bifilcas en arcilla, ¿no? Hay investigaciones que dicen que debieran dar cuenta los instrumentos sonoros de la materia prima a mano, que el trabajo con la arcilla es anterior a la madera, dice los estudios de arqueología, pero también una característica del pueblo mapuche es no dejar rastros, ¿no? Entonces la cocción hace que esas piezas no se mantengan como para poder aún comprobar ese dato. Sin embargo, si en la actualidad estamos vivos y esas tradiciones vigentes, podemos construirlas en el material que sea, ¿no? Saluda también Bernardo. Muchísimas gracias, Bernardo Ñepancó, desde Chauracahuín, la tierra donde se han retornado los Cuchún junto a los Rehué, los Machi, los y las Machis y las antiguas maneras de sanarnos y vernos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elba Cristina, Mabel Oviedo. Y, y sí, un poco es pensar, ¿no? Pensar estos territorios con una geografía ajena a la interrupción de la hierba libre y salvaje, y imaginar que la gente ha necesitado estos instrumentos como los necesitamos en la actualidad, que seguramente los estudios de principios de siglo se enfocaron, del siglo pasado, se enfocaron en el análisis desde una relación con el chamanismo que insistía en averiguar acerca em, de las características religiosas, ¿no? Que se le atribuía al pueblo mapuche, pero también sabemos, mediante otras crónicas, que muchas de las bateas, de los rally,
han estado en manos de los niños, ¿no? Dando vueltas por ahí sin que nadie considerara ese acto como propio o impropio. Dice Gaby Ayun, Marimari Lamien, Quiñe Rantón. He leído muchas veces solo el Cultrún en la Machi, pero de una Machi debe tener dibujo en su parche y que los Cultrún de los Lamien no. ¿Qué puedo decir al respecto? Puedo repetir lo que decía antes, puedo decir que cada cielo es distinto, ¿no? Como decía esta cita que traje hoy de Belisario, cada lugar del territorio mira al cielo de una forma distinta, entonces cada lugar tiene distintas concepciones de por qué y cómo dibujar el Kultrum, ¿no? Y también animo a preguntar cuántos años de existencia tiene nuestro pueblo y cuántas influencias ha tenido, cuántos paradigmas lo han atravesado, cuántos silencios, ¿no? Lo han atormentado. Entonces, no me animaría a decir que es de una sola manera. Mabel Oviedo dice, creo necesario en este momento tomar las cosmovisiones mapuche de todos los pueblos originarios. Gracias, Mabel. Seguramente sí. Seguramente todos los pueblos originarios tengan una mejor orientación de la brújula hacia un mejor vivir, ¿no? De eso estamos casi seguros. Y, y también de preguntarse hacia aspectos que nadie explora, ¿no? Que son cuántos cultrunes tendremos en nuestros linajes, ¿no? En nuestras líneas familiares, cuántos habrán quedado en el camino, cuántos se habrán caído huyendo, pero cuántos otros estarán allí, ¿no? Esperando germinar. Y sobre todo, cuándo los museos restituirán lo que nos corresponde y hacia dónde irán, ¿no? Eso también, Anaí, te quería preguntar justamente el tema de la restitución tangible de tus negocios o tus charlas y tomas de contacto con museos, eh, tanto en Argentina como en otras partes, como en Europa también durante tus estadías de investigación. ¿Cómo son? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y qué experiencias tuviste con respecto a eso justamente? Bueno, siempre es una posibilidad de derribar prejuicios, ¿no? De, de también de enfrentar con literaturas que no hemos hecho los propios mapuche. Entonces hay ahí saberes que están latentes, ¿no? O están ávidos de que alguien diga algo distinto. Eh, También hay una tendencia de los museos contemporánea en restituir los materiales, ¿no? Y allí el juego que se presenta es dificultoso porque cuando no están dentro del país, el diálogo se hace a través de embajadas y ya sabemos el perfil de gobiernos que estamos teniendo por aquí, entonces se pone difícil, es como hablar de datos ignorados, ¿no? Es como enfrentar los discursos nacionalistas que se potencian y marginan la historia a la que nosotros pertenecemos, pero también las reservas técnicas tienen mucho por contar, ¿no? Entonces, yo he visto cultrunes en Estados Unidos, ¿no? Que ellos mismos comprenden que no tiene el más mínimo sentido que esté dentro de un cubículo de vidrio, quieto, a la sombra. ¿Conservarlo para qué, no? Es la pregunta. También he visto reservas técnicas de cultrunes en Alemania, en Holanda vimos un cultrún hermoso, ¿no? Que estaba pintado todo de sangre roja, que aún se mantenía roja, lo que a mí me quedó eh, como una pregunta era si realmente era
sangre animal o era una pintura o una tintura, ¿no? Y bueno, los cultrunes que hay dentro de los museos en Argentina tienen distintos orígenes, revisten casi siempre una función ilustrativa, entonces muchas veces son contemporáneos, se contradicen en su discurso porque la mayoría son hechos en pino, eh, no hablan de sus dimensiones y su relación con los bosques, de las tierras que los rodean. Pero siempre son experiencias emocionantes, ¿no? Absolutamente emocionantes. Hay como una dicotomía entre la teoría y la praxis dentro de las instituciones, ¿no? Que evidencia la distancia que existe entre las formas de catalogación, por ejemplo, y la función que cumplen esos objetos detrás de las vitrinas. Pero también como esas agencias de museos están preparadas para enseñarnos sin dejarnos lugar a la pregunta, es donde se hace necesario intervenir, ¿no? En los museos, intervenir de alguna manera. Eh, para mí es casi obligado el paso de que los pueblos originarios tengan voz en distintos de los museos, porque cuanto más se desandarían con antiguas teorías y realzarían la importancia de estas culturas que estamos vigentes, ¿no? Bernardo Colipán dice, por acá en el Willimapu, también se usa la macagua, tambor de dos membranas, que tiene un uso ritual y está presente en los guillatún de la zona lacustre. Sí, sí, eso también figura en las crónicas. A veces se le dice cultrunca, ¿no? Que tiene doble parche y que fue como un instrumento primo hermano, ¿no? Del cultrún que conocemos en la actualidad. Y bueno, entonces hay que restituirlo, Bernardo. Hay que volverlo a hacer. Ninche pillan cultrunien, Tañilovche. Dice que tiene un cultrún de Pillán en su lugar. Huelue pun malfun, mapuche ca chihuachequen, por ende no he pintado mi cultrún. Qué bueno, Cristina, que haya razones, ¿no? Para no hacerlo todavía. También, muchos de los artículos de la musicología en la actualidad difieren entre las prácticas que nosotros hacemos como prácticas sonoras, que no son estrictamente música, ¿no? Hay una discusión importante ahí porque se tiende a entender que la crítica es hacia la no valoración de la estética europea, que es la que imprime los términos como música, músico, instrumentos musicales, pero en realidad el trasfondo no es desapegarse de esa concepción que también tiene corazón, sino de valorizar las propias denominaciones. Entonces, el cultrún es cultrún, nada más. Pero si se le diera categoría de instrumento musical, en tanto Europa debería ampliar su significado, ¿no? Y debería dar sentido a nuestras prácticas, porque no es solamente música, ¿no? Allí, como dice Cristina Liempichún, está la memoria, está el respeto por las miles de ancestras que están detrás de nuestros ojos, las valoraciones que han hecho sobre esos artefactos sonoros, si se le ha dado siempre un uso estrictamente ceremonial o si ha tenido permiso de abrir camino para las reinvenciones culturales, ¿no? Para decir cantando, para llevar un instrumento emblema, para distinguirlo entre otras bellezas que nos dan sonido en materia musical. Hay que saber siempre si se tiene permiso, ¿no? Si se tiene un motivo, ¿no? Si se tiene un destino para decir sonando o no, ¿no? Lo importante es reflexionar que las políticas que los estatizan y los conservan y los guardan no son de usanza mapuche. Silencio, aprovecho a contarles que
con un germen que tuvo origen en Villa Langostura. Empezamos a reunirnos, mujeres mapuche, eh, para restituir nuestras sonoridades, construir nuestros instrumentos y a esa reunión, digamos, que hacemos regularmente para recomponer un rompecabezas sonoro que gravita sobre nuestra vida diaria, em, nos empezaron a llamar cultruneras, ¿no? Entonces nos reunimos periódicamente, reflexionamos sobre nuestras expresiones sonoras, sobre la palabra en mapuzungún discontinuada, desheredada, ¿no? Pero también recuperada. Y bueno, con ellas, con un grupo de mujeres que regularmente nos reunimos, vámonos haciendo distintas preguntas, ¿no? En el último encuentro hablamos un poco sobre los dibujos que se hacen en el Cultrum, qué, para quién. Así que seguramente en esta reunión haya varias de mis compañeras también validando lo que estamos contando. Ah, pregunta, ¿dibujos de Cultrum qué significados tienen? ¡Uf! Ahí tenemos para otra charla. Em, Porque cada sabiduría o cada saber tiene su tierra, ¿no? Y el pueblo mapuche es tan extenso que cada lugar debe tener su propia interpretación, ¿no? Hay un libro, Huenumapu, que fue escrito por Canillo Yanquinao y Pozo Menares. El punto del que partieron ellos fueron las fichas sobre astronomía que el investigador alemán Lehmann Nietzsche consultó a gente mapuche y bueno, allí se desarrolla, digamos, toda la explicación de por qué el cielo en la tierra, ¿no? Que es muy, muy hermoso porque el trabajo etnográfico de estos autores mapuche recala mucho en valorizar los testimonios de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay verdad en cada tierra y como digo, muchas veces también hay verdad en cada cuadra, ¿no? Porque en cada cuadra de nuestras ciudades seguramente hay un alcantufe, seguramente hay algún viejito que guarda todo eso en su corazón, ¿no? Así que muchos de los dibujos responden casi siempre a cuadrantes, pero no son en general todos. Los cuadrantes, como decía Belisario en esta charla, marcan los puntos cardinales, em, pero también las presencias de abuelas, abuelos, niños, niñas. Alguna vez escuché que el punto del centro es la representación de quién es uno en esta tierra, como un punto más, ¿no? Un punto imperceptible y que lo que importa es nuestro pasado y nuestro futuro. Otras veces se asocian las puntas a pehúenes o a las patitas de los choiques, la representación de la luna, del sol si es importante, pero también del añimín, ¿no? El dibujo que le da sentido y memoria a que siempre debemos girar hacia la derecha cuando es por la vida. Eh, y bueno, después hay cantidad y cantidad de dibujos que no se repiten casi nunca, ¿no? Así que hay incluso culturas que no están dibujados, que esperan por su dibujo, diría un poeta, que esperan por su marca. Solo he visto las mujeres en las fotos, no están permitidos tocar el cultrún los hombres. Claro que sí, el uso del cultrún, como aclaraba una de las citas que hice para esta conferencia, hablaba de él o la, ¿no? Machi. Y también cuando los cultrunes tienen que sonar para que bailen los choiques, puede ser indistintamente.
una persona de género masculino o una de femenino. Y también en las fotos de las marchas que vimos muchísima presencia de mujeres, ¿no? Que llevan su cultrum para hacer Ayekán, pero en general eso está relacionado con que muchas de las políticas públicas que no se ejecutan las hacen las mujeres por la fuerza, ¿no? Las hacemos. Hay, digamos, se cubren espacios de vacío con esa expresividad y entonces generalmente se van a ver más a mujeres que a hombres, pero no tiene un uso exclusivo por género. ¿El parche de qué cuero es? Dice Carlos Godoy. También depende de la tierra en donde esté. El parche puede ser eh, de yegua, de la parte blanda del potro, de cabra, de chivo, ¿no? Algunos funcionan muy bien con chivos cuando la zona es seca. Y también es un instrumento que se usa ceremonialmente en la madrugada, por lo cual está expuesto a humedades como rocíos, nieve, lluvias. Y entonces, por eso generalmente debe ser un poco más gruesito, pero si no lo es, se subsana acercándolo a una fuente de calor, de fuego. Aquí en el Puewilimapu, los toques de choike, purung, solo lo ejecuta el hombre y tienen 12 pu, chupú, baquetas. Ujú, sí, sí. Sí, eso es así. Y yo he visto por la misma zona en lugares donde los ejecutan mujeres. Casi siempre depende de las habilidades que se tenga en cada comunidad, ¿no? Y también les paso a compartir en las comunidades donde pertenece mi madre, Clodipeucón, los hombres se fueron todos, ¿no? Se fueron todos obligados por el servicio militar, se fueron todos obligados a la cosecha para poder pasar mejor las hambrunas, entonces solamente quedaron mujeres. De esta manera, las ceremonias tuvieron que llevarse adelante indistintamente de los géneros por cuestiones de pobreza económica, ¿sí? Bueno, parece que en este momento no hay otro comentario o pregunta, o por lo menos nadie así. Hay cutroneras queriendo ingresar al Zoom. No veo. Perdón, pero no veo acá a nadie más en la sala de espera. Con muchísimo gusto, por supuesto, que entren. Natalia Alvear, ahí está, la veo, Natalia. Vos ves a las cultroneras que decís que quieren entrar. Hola. ¿Mm? Ahí hay otro comentario que voy a leer, es de Claudia y Claudio. Muchísimas gracias por la charla, los conocimientos y por la organización de esta actividad. Estos momentos son valiosos para seguir entendiendo y comprendiendo la cultura del pueblo mapuche que admiramos y amamos. Muchísimas gracias por ese comentario. Sí, así es, por supuesto. Y pensamos que justamente en estos momentos tan difíciles, en Argentina, en Valmapu, en realidad todo el mundo, pero justamente hoy, como nos estaban comentando Anaí y Jorge, especialmente en Argentina, claro, más que nunca hay esa necesidad, ese deber también de tratar de visibilizar, de solidarizar y de llegar a conocer mucho más esa hermosa, hermosa, hermosa cultura y ese hermosísimo pueblo mapuche y ayudarles a que se restituyan tangiblemente, intangiblemente, digamos, sus tesoros culturales. Acá hay más comentarios, agradecimientos. Propongo de cerrar el encuentro de hoy. Creo que todo el mundo le va a agradecer muchísimo la charla a Anaí, yo a ustedes. Es
agradezco muchísimo la presencia y esperamos mucho volver a verles a partir del 7 de mayo, todos los martes, con charlas y participantes hermosísimos, hermosísimas. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto. Y